Bienvenidos, hoy analizamos el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán. Y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios. Ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas. Y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos delante de ti. Si yo anunciare y hablare de ellos. No pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una. Los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense. Los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta. Los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado. Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. ¿Qué significa pacientemente esperé a Jehová en el versículo 1? Significa que David no actuó por su propia fuerza ni desesperación, sino que ejerció fe, confiando en que Dios respondería en su tiempo perfecto. Esperar pacientemente no es pasividad, sino una actitud de confianza activa. ¿Cómo se muestra la respuesta de Dios al clamor de David? Dios se inclinó hacia él, lo escuchó y lo rescató. Esto revela la cercanía de Dios, que no es indiferente al dolor humano, sino que se inclina con compasión. ¿Qué simboliza el pozo de la desesperación y el lodo cenagoso? Representa situaciones de angustia extrema, pecado o desesperanza en las que uno se siente atrapado sin salida. Dios es quien puede librarnos de ellas. ¿Qué significa que Dios puso los pies de David sobre peña? La peña simboliza estabilidad y seguridad. Dios no solo lo sacó del peligro, sino que lo puso en un fundamento firme, dándole dirección y propósito. ¿Por qué David dice que Dios enderezó sus pasos? Porque la obra de Dios no se limita a salvarnos del pasado, sino también a guiarnos hacia un futuro de obediencia y vida justa. ¿Qué representa el cántico nuevo en la boca de David? Es una expresión de gozo renovado por la salvación. El cántico nuevo es testimonio público de la gracia de Dios que transforma la vida. ¿Cómo impacta el testimonio de David en otros? El versículo 3 afirma que muchos verán, temerán y confiarán en Dios. La experiencia personal de liberación se convierte en inspiración para la fe de otros. ¿Por qué es importante cantar alabanzas a Dios después de una liberación? Porque reconocer públicamente lo que Dios ha hecho glorifica su nombre, fortalece la fe de la comunidad y evita que olvidemos sus bondades. ¿Cómo se relaciona la espera en Dios con la confianza futura? Cada experiencia de liberación fortalece nuestra fe para confiar más en las pruebas siguientes, sabiendo que Dios ha sido fiel y lo seguirá siendo. ¿Qué enseñanza práctica nos dejan los 3 primeros versículos? Que la paciencia, el clamor sincero y la alabanza son claves en la vida cristiana, esperar, recibir la ayuda de Dios y testificar de sus maravillas. ¿Qué significa ser bienaventurado por confiar en Jehová? Bienaventurado significa feliz, bendecido y completo. La verdadera dicha está en confiar en Dios, no en el orgullo humano ni en la mentira. ¿Qué advierte el versículo 4 sobre mirar a los soberbios? Que la soberbia conduce a la ruina espiritual. Confiar en los arrogantes o seguir su ejemplo nos aparta de la humildad y dependencia de Dios. ¿Qué implica desviarse tras la mentira?
Implica vivir engañados por falsos dioses, falsas promesas o ilusiones humanas, en lugar de la verdad que proviene de Dios. ¿Cómo describe David las maravillas de Dios en el versículo 5? Como incontables. Sus pensamientos hacia nosotros son tan abundantes que no se pueden enumerar, mostrando su cuidado constante. ¿Qué nos enseña esto sobre la relación personal de Dios con los creyentes? Que Dios no es indiferente ni distante, sus pensamientos hacia nosotros son continuos, lo que muestra su amor y atención personal. ¿Por qué es imposible contar las maravillas de Dios? Porque son infinitas y constantes. Desde la creación hasta la redención, cada día estamos rodeados de su bondad. ¿Cómo debería responder el creyente al considerar los pensamientos de Dios hacia él? Con gratitud, adoración y confianza plena, sabiendo que Dios tiene planes de bien y no de mal. ¿De qué manera el Salmo nos invita a la adoración? Al reconocer que nuestras palabras son insuficientes para describir la grandeza de Dios, nuestra mejor respuesta es alabarlo continuamente. ¿Cómo este versículo refuerza la fe en momentos de duda? Recordar que Dios piensa en nosotros y tiene planes buenos nos da esperanza y nos asegura que no estamos solos. ¿Qué aplicación práctica podemos hacer hoy con estos versículos? Que debemos cultivar confianza en Dios, alejarnos de la soberbia y vivir agradecidos por sus incontables maravillas. ¿Qué significa sacrificio y ofrenda no te agrada? Significa que Dios no se complace en rituales vacíos sin obediencia y fe. Lo que Él desea es un corazón dispuesto a cumplir su voluntad antes que simples ritos externos. ¿Cómo se interpreta "has abierto mis oídos"? Es una metáfora de obediencia. Dios abre el oído espiritual para que escuchemos y respondamos a su voz, como un siervo atento a las órdenes de su Señor. ¿Por qué David dice que Dios no demandó holocausto ni expiación? Porque lo esencial no es el sacrificio animal en sí, sino el corazón entregado. Esto anticipa la obediencia perfecta de Cristo, quien cumplió toda justicia. ¿Qué significa "he aquí, vengo"? En el versículo 7. Es una disposición de rendirse a la voluntad de Dios. Es la actitud de alguien que se presenta ante su Señor para hacer lo que Él pida. ¿Qué implica que en el rollo del libro está escrito de mí? Que la vida del creyente está bajo el plan de Dios. En un sentido profético, se refiere a Cristo, cuya venida y misión estaban escritas en las Escrituras. ¿Cómo se conecta este pasaje con Hebreos 10? En Hebreos se cita este salmo aplicándolo a Jesús, quien no ofreció sacrificios de animales, sino su propio cuerpo en obediencia perfecta a Dios. ¿Qué enseña el versículo 8 sobre la verdadera obediencia? Que la obediencia no es una carga, sino un deleite. David afirma que hacer la voluntad de Dios le agrada, porque su ley está en su corazón. ¿Por qué es importante que la ley de Dios esté en el corazón? Porque la verdadera obediencia fluye desde dentro. No es solo cumplimiento externo, sino una transformación interior que produce amor y fidelidad. ¿Cómo podemos aplicar estos versículos a nuestra vida cristiana? Aprendemos que Dios quiere corazones obedientes, no rituales vacíos. Nuestra fe debe expresarse en obediencia gozosa y amor sincero. ¿Qué ejemplo máximo de obediencia vemos en Cristo? Jesús vino al mundo para hacer la voluntad del Padre, incluso hasta la muerte en la cruz. Él es el modelo supremo de obediencia perfecta. ¿Qué significa que David no refrenó sus labios al anunciar justicia? Que proclamó públicamente la fidelidad de Dios. No se quedó en silencio, sino que compartió las maravillas de su salvación con todos. ¿Por qué es importante no encubrir la justicia de Dios en el corazón? Porque callar lo que Dios ha hecho priva a otros de conocer su poder. El testimonio personal edifica la fe de la comunidad. ¿Qué destaca David al hablar de la fidelidad y salvación de Dios? Que son inseparables. Dios salva porque es fiel a sus promesas, y su misericordia es la base de nuestra esperanza. ¿Qué implica "no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea"? Que la fe no debe vivirse en secreto. La proclamación de la misericordia de Dios debe hacerse en comunidad, como testimonio de su poder. ¿Cómo este pasaje enseña sobre el evangelismo? Nos motiva a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a no callar su justicia ni su misericordia, para que otros crean y confíen en Él. ¿Qué aplicación práctica tienen estos versículos hoy? Que debemos ser testigos valientes, compartiendo nuestra fe sin miedo, anunciando que Dios salva y es fiel. ¿Cómo se relaciona esto con Romanos 1 verso 16? Pablo afirma que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así también David no calló lo que Dios había hecho. ¿Qué nos enseña David sobre el valor del testimonio público? Que glorifica a Dios, edifica a los creyentes y atrae a los incrédulos a confiar en Él.
Nuestro testimonio puede ser un canal de salvación. ¿Cómo podemos imitar a David en este aspecto? Compartiendo con otros cómo Dios nos ha librado, nos ha perdonado y ha sido fiel en nuestra vida diaria. ¿Qué peligro corremos si callamos lo que Dios ha hecho? El peligro de olvidar sus maravillas, de perder gratitud y de impedir que otros conozcan la salvación que Dios ofrece. ¿Qué pide David en el versículo 11? Que Dios no retenga sus misericordias, y que su verdad y fidelidad lo guarden siempre. Reconoce que necesita continuamente la gracia de Dios. ¿Cómo se describen los problemas de David en el versículo 12? Como males sin número y pecados que lo sobrepasan. Expresa la carga de la culpa y la angustia por las circunstancias adversas. ¿Por qué dice que sus maldades se han aumentado más que los cabellos de su cabeza? Para mostrar lo innumerable y pesado de sus pecados. Reconoce su necesidad de perdón y restauración. ¿Qué actitud revela David al confesar su debilidad? Humildad y dependencia total de Dios. Reconoce que su corazón desfallece, pero busca socorro en el Señor. ¿Qué clamor hace en el versículo 13? Jehová, apresúrate a socorrerme. Es una súplica urgente de liberación, reconociendo que solo Dios puede salvarlo. ¿Qué pide respecto a sus enemigos en los versículos 14 y 15? Que sean avergonzados y confundidos los que buscan su mal. David pide justicia divina contra los que lo persiguen. ¿Cómo se equilibra esta súplica con la confianza en Dios? David no busca venganza personal, sino que deja la justicia en manos de Dios, confiando en que Él juzgará rectamente. ¿Qué declara el versículo 16 sobre los que buscan a Dios? Que se gocen y alégrense en Él, y proclamen siempre, Jehová sea enaltecido. La adoración es la respuesta del pueblo fiel. ¿Qué esperanza expresa David en el versículo 17? Que aunque es afligido y necesitado, Jehová piensa en él. Reconoce a Dios como su ayuda y libertador, confiando en su intervención. ¿Qué enseñanza final nos deja todo el Salmo 40? Que Dios escucha al que espera pacientemente, libra al afligido, se agrada de la obediencia sincera más que de sacrificios, y siempre piensa en los suyos. Nuestra respuesta debe ser confianza, testimonio público y adoración constante. Señor amado, hoy vengo ante ti con el corazón abierto, reconociendo que muchas veces he estado en el pozo de la desesperación, atrapado por el lodo del pecado y de mis propias flaquezas. Pero me aferro a la verdad de tu palabra, tú escuchas el clamor de tus hijos y te inclinas con ternura hacia nosotros. Hoy clamo con confianza, sabiendo que tu oído está atento a mi oración, que tu mano se extiende para rescatarme y que tu amor jamás me abandona. Gracias, Señor, porque aunque me he sentido perdido, tú has puesto mis pies sobre la peña firme de tu gracia. Tú enderezas mis pasos, me guías con tu luz y me enseñas el camino recto. Reconozco que sin ti caería una y otra vez en el lodo de la confusión, pero contigo tengo dirección, estabilidad y esperanza. Hoy me rindo a ti para que seas mi guía constante. Padre eterno, has puesto un cántico nuevo en mi boca. Ya no canto lamentos de derrota, sino himnos de victoria y gratitud. Mi alabanza es fruto de tu salvación, y deseo que muchos escuchen mi testimonio y se acerquen a ti. Haz de mi vida un instrumento de adoración, que mis palabras y acciones inspiren a otros a confiar en ti. Bienaventurado es aquel que confía en ti, Señor, y no en los soberbios ni en las mentiras de este mundo. Hoy reafirmo mi confianza en ti, alejándome de la soberbia y de las falsas promesas del pecado. Solo tú eres mi roca, solo en ti hallo seguridad. Dame un corazón humilde que dependa de ti en todo momento. Dios mío, son tantas tus maravillas y pensamientos hacia mí que no los puedo contar. Aun cuando no los veo claramente, sé que estás obrando en mi favor. Tus planes son más altos que los míos, y tu amor me rodea como un manto protector. Gracias porque cada día me demuestras tu cuidado en cosas grandes y pequeñas. Padre, reconozco que no buscas sacrificios vacíos ni rituales sin vida. Tú deseas obediencia, un corazón sincero que se deleite en hacer tu voluntad. Abre mis oídos para escuchar tu voz, rompe la dureza de mi corazón y enséñame a obedecerte con alegría. Hoy digo con David, he aquí, vengo. Estoy dispuesto a cumplir tu voluntad, aunque me cueste renunciar a mis propios planes. Como Jesús lo expresó, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, escribe tu ley en lo profundo de mi corazón para que mi obediencia no sea una carga, sino un deleite. Dame valentía para no callar tu justicia en medio de la congregación. Que mi boca siempre proclame tu fidelidad, tu misericordia y tu salvación. No permitas que me avergüence del Evangelio, sino que sea un testigo vivo de tu poder transformador.
Señor, no retengas de mí tus misericordias. Guárdame en tu amor, rodea mi vida de tu verdad y protégeme de mis enemigos espirituales. Solo tu gracia me sostiene, solo tu fidelidad me mantiene en pie. Padre, confieso que mis maldades me sobrepasan. A veces siento que mis pecados son más numerosos que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón desfallece. Pero aún así corro a ti, porque en Cristo tengo perdón, y en tu misericordia encuentro restauración. Apresúrate, oh Señor, a socorrerme. En medio de mi angustia, sé mi pronto auxilio. En la batalla espiritual que enfrento cada día, sé mi fortaleza y mi escudo. No permitas que mis enemigos prevalezcan sobre mí, sino que tu victoria sea manifiesta en mi vida. Padre justo, dejo en tus manos a quienes buscan mi mal. No quiero tomar venganza, sino confiar en tu justicia perfecta. Defiéndeme de aquellos que se levantan contra mí, y permite que tu nombre sea glorificado aún en medio de la oposición. Señor, que los que te buscan se alegren en ti. Que tu pueblo cante con gozo, Jehová sea enaltecido. Que la adoración nunca falte en nuestras bocas, y que nuestra mayor alegría sea tu presencia y tu salvación. Reconozco, Señor, que soy pobre y necesitado. No tengo fuerzas en mí mismo, pero descanso en la verdad de que tú piensas en mí. Qué grande consuelo saber que estoy en tu corazón, que me consideras y que no me olvidas jamás. Eres mi ayuda y mi libertador, oh Dios mío. A ti levanto mis ojos en busca de socorro, sabiendo que de ti viene mi salvación. No tardes en responderme, Señor, porque tu intervención es vida para mí. Gracias, Padre, porque este salmo me recuerda que esperar en ti nunca es en vano. Tú escuchas, tú respondes, tú levantas, tú enderezas y tú llenas de cánticos nuevos. Mi confianza no está en mis fuerzas, sino en tu fidelidad eterna. Señor Jesús, tú cumpliste este salmo en tu vida. Viniste al mundo para hacer la voluntad del Padre, ofreciste tu cuerpo como sacrificio perfecto y proclamaste la justicia divina hasta el fin. Hoy me uno a ti, rindiéndome como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Espíritu Santo, graba tu ley en lo profundo de mi corazón. Enséñame a obedecer no por obligación, sino por amor. Lléname de valentía para testificar de Cristo y dame gozo en medio de la aflicción, sabiendo que no estoy solo. Padre Celestial, oro también por mi familia, mis amigos y mi comunidad. Que ellos puedan experimentar la misma liberación que yo he encontrado en ti. Saca sus pies del lodo del pecado, ponlos sobre la peña de Cristo, y dales un cántico nuevo de alabanza. Concluyo esta oración, Señor, exaltando tu nombre. Tú eres mi refugio, mi libertador, mi alegría y mi salvación. Aunque pobre y necesitado, descanso en que tú piensas en mí. Hoy proclamo con fe, Jehová sea enaltecido por los siglos de los siglos. Amén.